La noche era oscura y tenebrosa, la niebla cubría el reino de los monstruos, mientras los tres señores vampiros volvían a sus respectivos castillos después de una reunión con sus hermanos. Cada uno tenía su propia forma de liderar su región y sus personalidades eran muy distintas. El Lord del Norte reflexiona todo lo ocurrido pensando en el mañana para su pueblo ya que, había enojado a su padre y no sabía qué era lo que pasaría cuando apareciera la próxima vez. Era el líder de la comunidad de vampiros y tenía el poder de tomar decisiones importantes para su reino. A menudo era llamado el pensador por sus seguidores, y todos sabían que su sabiduría y conocimiento eran incomparables. Sin embargo, en esta reunión sacó su lado más malo ya que, lo que hizo no era algo común. La Lord del Este estableció su reino en una ciudadela antigua y frondosa, rodeada de bosques densos y cubierta por la luz plateada de la luna. Allí, ella encontró un grupo de vampiros que no pertenecían a ningún clan, y los acogió bajo su protección. La Lord del Este se convirtió en una figura maternal para ellos, guiándolos y enseñándoles los caminos del vampirismo. La ciudadela de la Lord del Este estaba llena de bibliotecas antiguas y manuscritos polvorientos. Muchos vampiros, sedientos de conocimiento y sabiduría, acudían allá en busca de consejo. En las calles, se podía ver a los vampiros leer libros mientras caminaban, y a menudo se escuchaban debates animados sobre filosofía, historia y mitología. La Lord del Este estaba en su biblioteca cuando uno de sus subordinados la llamó a su despacho. «Mi señora, un grupo de cazadores humanos ha sido avistado en las afueras de la ciudadela. ¿Qué debemos hacer?» La Lord del Este frunció el ceño. «No toleraré que nadie dañe a mis hijos. Llama a la guardia y prepárate para la defensa. Les enseñaremos a los cazadores quiénes son los verdaderos dueños de estas tierras». En el reino de la Lord del Oeste, todo era muy diferente. Los vampiros allí vivían en un castillo oscuro y gótico en la cima de una montaña, y solo se les permitía entrar a aquellos que podían demostrar su fuerza y valentía. Los vampiros que no cumplían con sus estándares eran expulsados del reino o se convertían en alimento para su amo. Las calles de su dominio estaban llenas de entrenamientos brutales, peleas y gritos de lucha. Allí, la Lord del Oeste entrenaba a sus seguidores para que fueran los guerreros más fuertes y temidos de toda la tierra. Un día, la Lord del Oeste estaba enseñando a un grupo de vampiros cómo luchar con espadas. «No muestres debilidad», les decía con voz grave. «Si ven que eres débil, se aprovecharán de ti. Un guerrero debe ser astuto y siempre estar alerta». De repente, uno de los vampiros interrumpió: «Señora, ¿no cree que ser tan implacable puede llevarnos a la ruina?» La Lord del Oeste se giró hacia él, con los ojos brillantes de furia. «Los débiles no tienen lugar en mi reino. Si no puedes soportar la dureza de mi entrenamiento, no mereces estar aquí». En el reino de la Lord del Sur, todo estaba perfectamente organizado. La ciudad estaba construida en un estilo elegante y refinado, y todo el mundo estaba vestido con trajes de época. Allí, solo se permitía la entrada a aquellos que eran refinados. La Lord del Este decidió ir a hablar con algunos de los vampiros más antiguos que vivían en su reino. Sabía que estos vampiros no eran muy amigos de la nueva realeza, pero ya quería saber qué pensaban sobre la nueva forma de gobernar que se había instaurado en su territorio. Una vez llegó al lugar donde se encontraban los vampiros antiguos, la Lord del Este fue recibida con recelo y desconfianza. Sin embargo, ella les explicó que no estaba allí para causar problemas, sino para escuchar sus opiniones. Los vampiros antiguos se mostraron sorprendidos por la actitud de la Lord del Este y comenzaron a hablarle sobre los tiempos en los que ellos gobernaban su territorio. Le contaron historias sobre cómo habían mantenido el equilibrio entre las diferentes especies y cómo habían conseguido evitar conflictos mayores. La Lord del Este escuchó con atención todo lo que los vampiros antiguos tenían que decir, y se dio cuenta de que había muchas cosas que ella no había tenido en cuenta. A partir de ese momento, decidió hacer algunos cambios en su forma de gobernar y comenzó a tomar en cuenta las opiniones de los vampiros más antiguos de su reino. Por otro lado, la Lord del Oeste decidió ir a cazar en su territorio. No era algo que hiciera con frecuencia, pero esta vez sentía que necesitaba hacerlo. Sabía que había algunas hembras de diferentes especies que querían ser convertidas en vampiros y estaba buscando la oportunidad adecuada para hacerlo. Mientras cazaba, se encontró con una hembra lobo que estaba cazando por su cuenta. La hembra lobo se mostró desafiante y no parecía tener miedo de la Lord del Oeste. La Lord del Oeste decidió aceptar el desafío y comenzó a luchar contra la hembra lobo. La lucha fue intensa, pero finalmente la Lord del Oeste logró derrotar a la hembra lobo. Después de la lucha, la Lord del Oeste notó que la hembra lobo era una loba alfa y decidió convertirla en una de sus novias. La loba alfa se mostró reticente al principio,
pero finalmente aceptó la oferta de la Lord del Oeste. En el reino de la Lord del Sur, la vida era bastante diferente. El reino estaba lleno de belleza y refinamiento, pero también había muchas reglas y normas que debían seguirse. La Lord del Sur era muy exigente y no aceptaba menos que la perfección en su reino. Los ciudadanos de su reino vivían en un estado constante de tensión y temor de cometer un error. Había algunos que se rebelaban contra la rigidez de la Lord del Sur, pero sus protestas eran rápidamente reprimidas. En el reino de la Lord del Este, la vida era mucho más relajada. Los ciudadanos de su reino vivían en armonía y en paz. La Lord del Este había implementado algunas reformas que habían mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. En las calles del reino de la Lord del Este se podían encontrar diferentes criaturas viviendo juntas. Había vampiros, hombres lobo, ghouls, y muchos otros seres sobrenatural. La Lord del Sur era conocida por ser estricta y cruel, pero también valoraba la lealtad y la competencia en sus subordinados. En su reino, los ciudadanos vivían en una ciudadela fortificada, donde los guardias patrullaban constantemente las calles. Los comerciantes locales se aseguraban de tener los mejores productos para ofrecer a su señora, sabiendo que la decepción podría costarles caro. Las personas se comportaban con extrema cortesía y etiqueta en su presencia, temerosas de enojarla. Pero no todos eran leales. En las sombras, se podían encontrar aquellos que conspiraban en su contra, esperando el momento adecuado para aprovechar cualquier debilidad. La Lord del Sur estaba siempre alerta y nunca bajaba la guardia. Mientras tanto, en el reino de la Lord del Este, la gente vivía en pequeños pueblos aislados, donde la cultura y la educación eran valoradas por encima de todo. La Lord del Este se aseguraba de que todos los ciudadanos tuvieran acceso a los mejores libros y manuscritos antiguos. Los ciudadanos estaban orgullosos de su educación y se jactaban de ella cuando se encontraban con visitantes de otros reinos. Pero aunque la educación era importante, la seguridad no se quedaba atrás. Los cazadores de vampiros y otros enemigos sobrenaturales eran constantemente vigilados y cazados por los guardianes del reino. La Lord del Este se aseguraba de que su gente estuviera bien protegida. En el reino del Lord del Oeste, la gente vivía en pequeñas aldeas, cada una gobernada por un vampiro poderoso elegido por el Lord del Oeste. El Lord del Oeste creía que solo los fuertes merecían vivir, y que aquellos que se mostraban débiles no merecían el don de la inmortalidad. Como resultado, solo aquellos que podían demostrar su valía podían ser convertidos en vampiros. Pero a pesar de su brutalidad, la gente del Reino del Oeste era leal y trabajadora. Los habitantes de cada aldea se protegían mutuamente y trabajaban juntos para mantener a los cazadores de vampiros alejados. Finalmente, en el Reino del Lord del Norte, la gente vivía en una ciudadela en lo alto de una montaña, rodeada de nieve y hielo. La gente del Reino del Norte estaba orgullosa de su señor, quien era visto como un padre para todos los vampiros. La ciudadela estaba bien protegida por una gran muralla de hielo y los habitantes vivían en grandes mansiones que se calentaban gracias a la magia del Lord del Norte. Pero no todo era perfecto en el Reino del Norte. A pesar de la protección que se ofrecía a los ciudadanos, algunos sentían que sus preocupaciones eran ignoradas por su señor. Y aunque el Lord del Norte era visto como un gran líder, algunos sentían que su autoridad se había vuelto opresiva. Aunque seguían siendo leales a su señor, algunos comenzaban a cuestionar sus acciones. Continuando con la historia, en el dominio del Este, la Lord del Este gobernaba desde un hermoso castillo de cristal y plata rodeado de jardines llenos de flores exóticas. La ciudad principal, conocida como Ciudad del Cristal, estaba construida con los mismos materiales que el castillo de la Lord, dando a la ciudad un aspecto mágico y de ensueño. Los ciudadanos, principalmente seres sobrenaturales, vivían en armonía en la ciudad y se podían escuchar risas y música por todas partes. En las calles, se podían encontrar vendedores de pociones mágicas y criaturas raras, quienes ofrecían sus servicios a los habitantes del lugar. En una esquina, se encontraba una pequeña librería, propiedad de un vampiro anciano que disfrutaba de la compañía de la Lord del Este. El vampiro era conocido por tener los libros más antiguos y extraños de todas las especies, y le encantaba contar historias a los niños que se reunían en su tienda. En el dominio del sur, la Lord del Sur gobernaba desde un impresionante palacio de mármol blanco y dorado. La ciudad principal, conocida como Ciudad de la Elegancia, estaba construida con los mismos materiales que el palacio de la Lord, dando a la ciudad un aspecto sofisticado y refinado. Los ciudadanos, principalmente seres sobrenaturales, se vestían con elegancia y se comportaban de manera refinada en la ciudad. En las calles, se podían encontrar tiendas de alta costura y joyerías, donde los habitantes compraban sus prendas y accesorios. Sin embargo,
Aquellos que no cumplían con los estándares de la lore del sur eran rápidamente castigados y a veces incluso esclavizados. Un humano que se atrevió a hacer comentarios vulgares en presencia de la lore fue castigado públicamente, para que todos aprendieran la lección. En el dominio del oeste, el Lord del Oeste gobernaba desde una fortaleza de piedra y hierro, situada en la cima de una montaña. La ciudad principal, conocida como Ciudad del Poder, estaba construida con materiales fuertes y resistentes, dándole a la ciudad un aspecto rudo y desafiante. Los ciudadanos, principalmente seres sobrenaturales, eran entrenados en el arte de la lucha y la supervivencia, ya que la fuerza y la capacidad de defensa eran altamente valoradas por el Lord del Oeste. En las calles, se podían encontrar arenas de lucha, donde los ciudadanos se entrenaban y luchaban por el derecho a convertirse en las novias del Lord. A veces, incluso se podían ver pruebas de habilidad en el Lord del Oeste evaluaban los ciudadanos para ascender en sus filas. Sin embargo, aquellos que no eran lo suficientemente fuertes eran enviados a trabajar en las minas en otros trabajos peligrosos. En el dominio del norte, el Lord del Norte gobernaba desde un castillo sombrío y frío, situado en medio de un bosque oscuro y nevado. La ciudad principal, conocida como Ciudad del Hielo, estaba construida con materiales resistentes al frío y estaba habitada principalmente por espectros helados, brujos de hielo arcano y dragones ancestrales, los cuales eran muy resistentes a la baja temperatura. La gente del norte, al igual que su líder, son conocidos por su espíritu indomable y su fuerte sentido del honor. Su lema es la muerte antes que la deshonra, y se espera que todos los ciudadanos del norte lo sigan. La mayoría de la gente del norte son guerreros y cazadores expertos, y suelen tener una gran estima por la fuerza y el valor. En el este, la gente es conocida por su amor por la lectura y la sabiduría. Los habitantes del este son en su mayoría eruditos y bibliófilos, y muchos de ellos son conocidos por su vasto conocimiento en varios campos, desde la magia hasta la medicina. En el centro de la ciudad del este, hay una gran biblioteca que es conocida en todo el mundo por su colección única de antiguos textos y pergaminos. En el sur, la gente es conocida por su refinamiento y su amor por la elegancia. Los habitantes del sur son en su mayoría nobles y ricos comerciantes, y suelen vestir ropa de alta calidad y joyas finas. Aunque el sur es un lugar hermoso, también es un lugar peligroso, ya que su gente es conocida por ser implacable con aquellos que se interponen en su camino. En el oeste, la gente es conocida por su ferocidad y su amor por la batalla. Los habitantes del oeste son en su mayoría guerreros y cazadores, y suelen competir en sangrientos torneos para demostrar su valentía y fuerza. También son conocidos por su amor por las mujeres fuertes y valientes, y muchos de ellos buscan tomar como esposas solo a las mujeres más fuertes de todas las razas. Cada una de estas regiones tiene su propia historia y leyendas, y muchas de ellas son contadas por los ciudadanos en las tabernas y hogares de la región. La mayoría de estas historias hablan de grandes héroes y terribles monstruos, y todas ellas contribuyen a la rica cultura de cada región. La taberna del barril vacío en el Reino del Este era conocida por ser el lugar favorito de la Lord del Este para pasar sus tardes leyendo libros antiguos mientras disfrutaba de una copa de vino. Pero también era un lugar popular para los vampiros locales, quienes venían a socializar y beber juntos después de un largo día de caza. Una noche, la taberna estaba especialmente animada. Los vampiros se reunían en grupos, charlando y riendo, mientras bebían grandes jarras de sangre animal fresca. En una mesa cercana a la puerta, un grupo de vampiros jóvenes discutían animadamente sobre quién era el mejor cazador de la ciudad. Uno de ellos, un vampiro de cabello oscuro y ojos brillantes, se jactaba de haber cazado una manada completa de lobos en las afueras del reino. En otra mesa, un grupo de vampiros más ancianos hablaban en voz baja sobre la situación política del reino. Uno de ellos era el dueño de la taberna, un vampiro de aspecto rudo con una cicatriz en la mejilla. Había vivido en el Reino del Este durante siglos y conocía todos los chismes y secretos de la corte vampírica. En la esquina más oscura de la taberna, un vampiro solitario y enigmático bebía en silencio, observando a los demás con ojos fríos y calculadores. Nadie sabía quién era ni de dónde venía, pero todos sabían que no era alguien con quien quisieran meterse. De repente, la puerta se abrió y entró un grupo de vampiros del Reino del Norte, liderados por el hermano del Lord del Norte. Los vampiros locales se pusieron tensos, sabiendo que la relación entre los dos reinos no era la mejor. Pero la Lord del Este, siempre dispuesta a ser amable con los invitados, se levantó de su mesa y se acercó a saludarlos. Después de unos minutos de conversación amistosa, los vampiros del norte se sentaron en una mesa en el otro extremo de la taberna. Pero el vampiro solitario,
que había estado observando todo el tiempo, se levantó y se acercó a su mesa. La tensión en la taberna se elevó, y todos los ojos estaban fijos en los dos vampiros. Comillas, ¿qué quieres, forastero?, preguntó el líder del grupo del norte, con una nota de desafío en su voz. El vampiro solitario sonrió maliciosamente y respondió: solo vine a ver si había algún vampiro lo suficientemente fuerte para luchar contra mí. La tensión en la taberna se convirtió en una excitación febril mientras los vampiros locales observaban ansiosamente. Pero antes de que pudieran hacer algo, la Lord del Este intervino. Todos somos hermanos en esta noche, dijo con una sonrisa dulce, pero firme. Disfrutemos de nuestra bebida y compañía, y dejemos las peleas para otra ocasión. Los vampiros asintieron y se relajaron un poco. El vampiro solitario, visiblemente frustrado, volvió a su mesa. Los lords se despidieron del dueño del bar y salieron a la calle, donde la lluvia seguía cayendo. Mientras caminaban hacia el castillo de la Lord del Sur, Lord del Este no podía evitar reírse. Comillas, qué hombre tan divertido, dijo. Me gusta este lugar. Comillas, ¿de verdad? Lord del Norte preguntó con incredulidad. Me pareció un lugar de mala muerte. Comillas, va. ¿Qué sabes tú de la vida nocturna? Lord del Este respondió burlonamente. Lord del Oeste interrumpió la discusión. Debemos tener cuidado de no llamar demasiado la atención mientras estemos aquí. No queremos atraer a cazadores de vampiros o a cualquier otra cosa peligrosa. Lo sé, dijo Lord del Sur. Pero no puedo evitar sentirme un poco aburrido últimamente. Tal vez deberíamos tener una pelea o algo así. Comillas, eso sería divertido. Lord del Este dijo con entusiasmo. No he tenido una buena pelea en siglos. Lord del Norte suspiró. No entiendo por qué tienen que ser tan violentos todo el tiempo. ¿Por qué no podemos simplemente disfrutar de nuestras vidas sin causar problemas a las demás? Comillas, cállate. Ya Lord del Sur le respondió, irritada. Estás siendo una aburrida. Mientras discutían, llegaron al castillo de la Lord del Sur, donde fueron recibidos por sus sirvientes. En el interior del castillo, las paredes estaban decoradas con tapices y pinturas antiguas. En una de las salas, Lord del Sur se sentó en un trono mientras sus sirvientes le servían vino. Comillas, ¿qué piensas hacer ahora que estás en casa, mi señora?, preguntó uno de los sirvientes. Quiero ver a mi nuevo esclavo, respondió ella. Es un elfo oscuro que capturé la semana pasada. Quiero ver cómo está progresando en su entrenamiento. Comillas, ¿es un buen esclavo, mi señora?, preguntó otro sirviente. Eso aún está por verse, respondió Lord del Sur con una sonrisa siniestra. Pero estoy ansiosa por ponerlo a prueba. Los sirvientes asintieron y siguieron atendiendo a su señora mientras los lords continuaban su viaje hacia sus respectivos dominios. En el castillo de la Lord del Este, las cosas eran un poco más tranquilas. A menudo se la veía sentada en su biblioteca, leyendo antiguos tomos de magia y leyendas. Una noche, mientras leía sobre un antiguo ritual, escuchó un ruido fuera de su ventana. Miró hacia afuera y vio un grupo de humanos borrachos que intentaban escalar la muralla del castillo. Comillas, qué estúpidos, murmuró para sí misma mientras se levantaba y se dirigía a la ventana. No tienen idea de lo que les espera. Bajó las escaleras y salió del castillo, donde los hombres seguían intentando trepar por la muralla. Lord del Este los observó por un momento antes de decidirse a actuar, descuartizándolos sin misericordia y dejando solo sangre desparramada por el suelo. El Lord del Oeste, con su fuerte presencia, se acercó a la mesa de los ruidosos bebedores. Comillas, ¿qué está pasando aquí?, preguntó con voz grave. Uno de los vampiros se puso de pie, con los ojos brillantes por el alcohol. Este humano se ha pasado de la raya, no podemos permitir que mancille nuestro territorio, dijo señalando a un hombre que yacía en el suelo, inconsciente. El Lord del Oeste se acercó al hombre y lo levantó con una mano. Este hombre no es un enemigo, es un huésped de mi dominio, dijo con calma. Deja que se recupere y lo escoltaremos fuera de aquí. Los vampiros de la taberna murmuraron y se quejaron, pero finalmente aceptaron la decisión del Lord del Oeste. Después de todo, era su territorio y sus órdenes debían ser respetadas. Mientras tanto, en la taberna del sur, la Lord del Sur estaba sentada en su trono, observando a los bebedores con una expresión fría y distante. Los vampiros se esforzaban por mantener su compostura en su presencia, sabiendo que cualquier cosa que dijeran o hicieran podría enfurecerla. En un rincón oscuro de la taberna, un grupo de hombres lobos susurraban entre sí, tratando de mantenerse fuera del radar de la Lord del Sur. Pero ella los notó y se acercó a ellos con un paso lento y peligroso. Comillas, ¿qué hacen aquí, escoria de lobo?, preguntó con desprecio. Este lugar es para seres superiores, no para bestias como ustedes.
Los hombres lobos intentaron protestar, pero la mirada gélida de la Lord del Sur los silenció de inmediato. Sabían que no tenían ninguna posibilidad contra ella, así que se levantaron y salieron de la taberna, con la cabeza baja y las colas entre las piernas. Por último, en la taberna del Este, la Lord del Este se sentaba en una mesa apartada, leyendo un antiguo tomo mientras los bebedores borrachos y los curiosos se amontonaban a su alrededor, intentando obtener una visión de la misteriosa vampira. De repente, un vampiro joven y descarado se acercó a ella. «Oye, nena, ¿qué estás leyendo?», preguntó con una sonrisa burlona. La Lord del Este levantó la vista de su libro y lo miró con desdén. «No es asunto tuyo, niño», dijo con una voz fría. El vampiro no pareció tomar la indirecta y se acercó aún más, apoyando una mano en la mesa de la Lord del Este. «Comillas, ¿por qué no me enseñas algo mejor que eso?», preguntó con una sonrisa lasciva. La Lord del Este cerró el libro de golpe y se levantó con un movimiento rápido y fluido. «Fuera de mi vista, insecto», dijo con una voz que heló la sangre del joven vampiro. «Antes de que te aplaste como la cucaracha que eres». De repente, un estruendo ensordecedor interrumpió la conversación en la taberna. Los 4 lords vampiros se pusieron alerta y rápidamente salieron al exterior. Lo que encontraron los dejó boquiabiertos. Una horda de demonios y criaturas infernales avanzaba hacia ellos, liderada por un ser alado gigantesco con ojos ardientes. Los 4 lords se prepararon para la lucha, pero sabían que esta batalla sería la más difícil que habían enfrentado. El aire se llenó de gritos de guerra, rugidos y estruendos de armas. La lucha fue feroz y sangrienta, y aunque los lords vampiros lucharon con valentía y destreza, pronto quedaron sobrepasados por la fuerza de sus enemigos. En ese momento, la historia se corta abruptamente. ¿Lograrán los lords vampiros vencer a sus enemigos o serán vencidos por ellos? Solo el tiempo lo dirá.